Bien, ya volvimos. Estamos viendo el concepto de función de varias variables. Algunas curvas de nivel que son bastante útiles para entender mapas o percibir nosotros temperaturas también. Algunos ejemplos en la vida real de funciones de varias variables. No las hemos analizado en detalle. Para eso necesitamos primero saber cómo derivar estas funciones. Bien. Entonces, aquí, pues las reglas de derivación son muy parecidas a las que ya conocemos. Derivada de una potencia, derivada de un seno, de un logaritmo, entre otras. Son las mismas reglas. Aquí lo que cambia es que estamos extendiendo la función a más variables. Estamos introduciendo más cosas. No se espanten, es algo muy sencillo. Vean, tengo aquí una función f, la cual depende tanto de x como de y. Y viene dada como x cubo más x2 y3 menos 2y2. Bien. Lo primero a calcular es la derivada de f con respecto de x. Derivada parcial. Ese 2,1 significa que al finalizar la derivada, tú vas a evaluarla en el punto 2,1. Bien, en x igual a 2 y y igual a 1, solamente eso. ¿Cómo calculo la derivada? Muy fácil. Para empezar, hay una notación especial para la derivada parcial. La derivada parcial si no se entiende, de f con respecto a x. Esta derivada parcial ya no se representa con la d de antes. ¿Así? Ya no. Esta no me sirve. Bien. Tampoco me sirve la notación de primas. Porque esa prima sí denota derivada. Pero ¿con respecto de quién? ¿A x o a y? No lo sabemos. Entonces esto de aquí no se entiende. No me sirve. Necesito una notación especial. Esta notación especial es la función, el nombre de la función, que en este caso es f, y le ponemos una etiqueta, un índice. No es f, no lo escriban así, f y una x. No, eso ahí yo entiendo que es un producto, f por x. No, no es así. Es una x pequeñita, un índice. Ese índice, este índice representa derivada con respecto a la variable x. Alternativamente se tiene que la siguiente notación. Lo escribimos en notación así. Es como un 6 invertido, como una D distorsionada, que es el símbolo de derivada parcial. Bien, es derivada parcial de la función con respecto de, en este caso, de x. Bien, déjenme buscar el símbolo. Está. Ok. No lo encuentro. Bueno. Déjame ver si me lo permite pegar aquí. Sí, aquí está. Vean, este es el símbolo. Es un con 6 invertido. Nada más. Y se llama derivada parcial. Es una notación útil, sí. Pero es más práctica la de los índices. La notación de índices, que es la de la izquierda, significa lo mismo que la derecha, pero es mucho más compacto y más rápido. Bien. Entonces, voy a utilizar la notación para denotar derivadas parciales. Esta es derivada con respecto de x. ¿Cómo escribo la derivada parcial con respecto de y? La derivada parcial con respecto de y la puedo escribir así, parcial de f con respecto de y, o bien la función parcial y, ¿sale? Un índice y.
alternativamente. Bueno, esa es la notación. Ahora, ¿cómo derivo esta criatura? Muy fácil. Se van a reír. Vean. Cuando tú derives con respecto de x, solamente vas a derivar x. Lo que no sea x, es decir, aquellas letras diferentes a x, tú las vas a tomar como si fueran constantes. Las y, en este caso, la vas a ver como una constante. Por ejemplo, aquí, este x cúbica está solo. No le acompaña ninguna constante. Derivas x cúbica. ¿Qué te da? 3x cuadrada. ¿Bien? Seguimos. Aquí el segundo término es x cuadrada y cúbica. Ah, aquí ya se están mezclando variables. Pero solamente me interesa derivar a x. Significa que la y es diferente a x. Yo la voy a ver como una constante. Es una constante que está multiplicando a la función x. ¿Qué le pasa a las constantes que multiplican al momento de derivar? Salen de la derivada, ¿verdad? Y derivas la x cuadrada. Este último término no depende de x, solamente es una constante que depende de y. Por lo tanto, es una constante aditiva. Y derivada de una constante aditiva, una constante que está restando, en este caso, sería 0. ¿Vale? Vamos a hacerlo, para que te quede más claro. Entonces, voy a calcular las derivadas. F, y le pongo aquí x, porque voy a calcular esta derivada. Sería, escribo la función tal cual. Voy a resaltar con verde la variable que voy a derivar. En este caso, x. Bien, aquí es x cúbica. Más, ¿qué era? X cuadrada y cúbica. Menos 2y cuadrada. Y todo esto lo derivo con respecto a x. Todavía no estoy derivando. Esto significa que estoy indicando la derivada. Todavía no derivo. ¿Bien? Mismas reglas de derivación de siempre. Cuando tú tienes sumas o restas de funciones, van a sumas o restas de derivadas de esas funciones. Entonces aquí, esta derivada entra en cada uno de estos tipos. ¿Bien? Tendrías 3 derivadas. La primera, voy a hacerlo en detalle, la primera vez. Ya las demás nos lo hacemos más directo. ¿Bien? Quedaría aquí. X es mi variable de derivación cúbica derivada con respecto de x, más otra derivada que es x cuadrada y cubo, y todo esto derivada con respecto de x, menos 2y cuadrada derivada con respecto de x. Vamos a derivar ahora. La primera de ellas, observa que es x, coincide con la variable de derivación, pues la derivas tal como está. Derivada de x cúbica, pues te da 3x cuadrada. Es lo de siempre. Bien. Más, cuidado, este segundo término, al derivar, observa que tienes aquí una variable y. Esta variable y es diferente de la variable de derivación, que significa que por ser una derivada parcial, esa variable y yo la debo expulsar sin hacerle nada de la derivada. Sin hacerle nada porque es una constante. Es como si tú estuvieras derivando, por ejemplo, 2x cuarta. ¿Qué le haces a este 2? Pues lo tomo y lo expulso, ¿verdad? Y te quedaría 2 por la derivada de x cuarta. Es lo que hacemos. Y te quedaría 2 por 4x cúbica y finalmente 8x cúbica. Se acabó. Bien. Así es aquí arriba. Pero en lugar de 2, la constante se llama y cúbica. Sale de la derivada y quedaría de la siguiente forma. Déjame borrar esto. Entonces, sale de la derivada
¿Qué quedó dentro de la derivada? X cuadrada. Bien. Y esto derivado. Menos. ¿Cuánto vale esta última derivada? Aquí todavía no terminamos en la segunda, pero estamos paso a paso. Este último término tienes que derivarlo con respecto de X. No depende de X, te das cuenta, solamente de Y. Es una constante aditiva o bien una constante aislada. Por ser una constante aislada, su derivada debe ser 0. ¿Bien? Es como si tú tuvieras, por ejemplo, derivada de X más 2, prima. ¿Qué haces? Ah, pues derivo X, te da 1, y este 2 que está sumando, está aislado, es una constante aditiva, su derivada sería 0. ¿Bien? Es diferente derivar eso a derivar esto. ¿Bien? No es lo mismo. Fíjate que aquí la constante está multiplicando y aquí arriba está sumando. Es una constante aislada. Entonces, son las mismas reglas, ¿te das cuenta? En el caso de aquí arriba la y cuadrada es una constante aislada, es una constante que está restando y por lo tanto su derivada sería 0. Esta derivada es muy fácil. ¿Cuánto vale? Pues 2x. ¿Bien? ¿Y qué te queda al final? 3x cuadrada más, muevo el 2 del 2x alfabéticamente, x por y cúbica. El 0 lo puedo omitir. ¿Bien? No es necesario. Y este sería mi primera derivada parcial. Muy sencilla. ¿Vale? ¿Alguna duda? No. ¿No? No. Bueno. ¿Cómo hago la derivada en y? La derivada en y, pues, es muy parecida. Pero ahora, en lugar de derivar con respecto de x, voy a derivar con respecto de y, manteniendo constante lo que no sea y, es decir, la x. ¿Vale? Vamos a hacerla. Ahora aquí, f, pero índice y. Sería. Lo que voy a derivar, lo voy a resaltar en verde. ¿Sale? Esto no lo derivo. Bueno, mejor dicho, no depende de y, que es la variable de derivación. Más x cuadrada, tampoco depende de esta variable. Este término sí. Menos 2 por y cuadrada. ¿Bien? Así. Y derivado con respecto de y. Ese índice afuera me indica derivada. Recuérdalo. Ya no utilizo la notación de primas porque aquí estamos en varias variables. La derivada entra y deriva término a término de esta serie de funciones. ¿Bien? Entonces tendría derivada de x cúbica con respecto de y, más derivada de x cuadrada por y cúbica con respecto de y, menos 2 veces y cuadrada con respecto de y. ¿Vale? Ahí está. Ahora, debo derivar cada uno de ellos. Con cuidado, porque son derivadas parciales. En la primera, no hay nada que dependa de y. Por lo tanto, la derivada, para la derivada, la x cúbica es una constante aislada. Y como es una constante, su derivada debe ser 0. ¿Sale? Esta criatura te da 0 por ser una constante aislada. Bien, entonces me da 0 más. Cuidado, en el segundo término a derivar, aquí se están mezclando variables. Lo que no sea y, es decir, esto, la derivada lo ve como una constante, pero en este caso no es una constante aislada. Es una constante que multiplica la y cúbica, que es mi variable. Por lo tanto, la derivada simplemente la expulsa.
Bien, quedaría aquí sin derivar. O sea, cuando tú derivas una constante que multiplica una función, la constante sale y no la cambias, no la derivas, simplemente sale. Lo mismo aquí. Y vas a derivar lo que te haya quedado. Lo que quedó aquí fue simplemente y cúbica. Bien, menos lo mismo, ¿verdad? Aquí ya puedes derivar directamente porque ese 2 es una constante que multiplica. Podemos aplicar lo que hicimos aquí en el segundo término, tomar el 2 y expulsarlo. También se vale, por ser una constante. No lo derivo porque es una constante que multiplica. Bien, entonces lo expulsamos así y quedaría de esta forma. Pero nota que todavía no estoy derivando. Solamente estoy simplificando lo que voy a derivar. ¿Vale? ¿Cómo quedaría? Aquí 0, bueno, ya dejo de escribir el 0, este se puede ignorar. Quedaría x cuadrada, que multiplica ¿a quién? Derivada de y cúbica. Deriva normalmente, ¿bien? Es 3y cuadrada. Menos 2 por derivada de y cuadrada. Ah, es muy fácil. 2y. ¿Sí? Ya terminé de derivar. Ya no hay índices que me representen derivadas. Simplifico. Quito los paréntesis. Quedaría 3 alfabéticamente. X cuadrada menos 4. Y esto de aquí sería mi derivada parcial con respecto de y. Y observa algo. Esta derivada es diferente a la derivada en x. La de aquí arriba. Muy distintas. ¿Sale? Ten cuidado cuando derives parcialmente. Ahora, faltan las evaluaciones. Esto lo voy a evaluar en el punto 2,1. En el punto 2,1 significa que x toma el valor 2 y y toma el valor 1. Bien, evalúa ese 3x2 más 2xy3 en ese punto. Eso se representa así. Bien, quedaría, en lugar de x pongo 2 al cuadrado, más 2xy cubo, 2 por x, pero x toma el valor 2, por y al cubo, y toma el valor 3, está elevado al cubo. Cuentitas, 2 al cuadrado es 4, por 3 pues te da 12, 1 al cubo es 1, por 2 te da 4, y si sabes sumar te da 16. Este sería mi primer resultado, 16. Lo que sea, en las unidades que sean, ¿sale? Ahí está la derivada, evaluada. Esta es mi fórmula de derivada parcial en y. A esa fórmula la voy a evaluar en el punto 2,1. Bien, eso lo represento así. Quedaría 3 por x al cuadrado, pero x toma el valor 2, por y al cuadrado que toma el valor 1, menos 4 por y que toma el valor 1. Simplifica. 2 al cuadrado por 1 al cuadrado por 3 te da 12. Menos 4 por 1, si sabes restar, te da 8. Terminamos. Bien, muy sencillo. La evaluación es lo de menos. Lo que debes entender, quizá lo nuevo para ti, quizá, es la derivada parcial. ¿Sale? La evaluación, como sea, sale. Pero esto es lo importante, que tú sepas derivar parcialmente. ¿Vale? ¿Dudas? No. ¿No? Vamos por otro ejemplo, también sencillo para que agarren confianza. Una función de 3 variables, ¿sale? Esta función de 3 variables sinusoidal. Esta no la puedo graficar. Mira, esta notación f paréntesis x, y, z significa que la función depende de 1, 2, 3 variables. 3 variables diferentes, x, y, z. Y la función o la fórmula de esta función es el seno
de 3 veces x más y por z. Insisto, no se puede graficar. Bueno, ahora, ¿qué debo hacer? Pues vamos a calcular las derivadas parciales de primer orden de esta función. Las tres, como son tres variables, debe tener tres derivadas parciales, en x, en y en z. Bien, vamos a calcular cada una de ellas con regla de la cadena. ¿Por qué regla de la cadena? Pues porque aquí el argumento del seno no es simple, depende de las tres variables. Bien, entonces, acuérdate cómo era tu formulita de la secundaria para derivar un seno. Derivada de una función u. Esto es coseno. Regla de la cadena, debes derivar su argumento. Bien, esa es tu fórmula. Bueno, vamos a calcular aquí las tres derivadas parciales. ¿Sale? Derivada de esa función que se llama f, la voy a derivar con respecto de x. Primero, no importa el orden. Entonces, primero lo denoto. Seno de 3 veces, voy a resaltar en azul la variable que debo derivar. Más yz. Y todo esto derivado con respecto de x. ¿Qué te dice tu fórmula? Dice, derivas el seno y eso te da coseno. Coseno de lo mismo, de 3x más yz. Pero ahí no termina. Aparece un factor regla de la cadena. Y ese factor regla de la cadena es deriva lo que esté dentro del seno. Bien, primero lo voy a denotar. Lo que está dentro del seno es esto. 3x más yz. Y todo esto derivada en x. Bien. Estoy siguiendo esta fórmula. Nada más. ¿Sale? Ahora, ¿cómo derivo esto? Muy fácil. Sabemos bien que esto de aquí se tiene que abrir en dos derivadas. Uno para el término 3x más otro para el término y por z. Entonces, vamos a hacer este detalle aquí. ¿Vale? El 3x derivada quedaría así. 3x y esto lo debo derivar. Más otro para yz con respecto de x. ¿Bien? En el primero, lo que puedo hacer es, primero, si tú quieres, si no te quieres perder, es tomar el 3 y expulsarlo de la derivada. ¿Por qué debe salir? ¿Y por qué no te da 0 al derivarlo? Pues por el hecho de que ese 3 es una constante que está multiplicando. ¿Bien? Entonces, o bien, ese es un camino. El otro es deriva directamente. Derivada de 3x con respecto de x, pues te da 3, nada más. ¿Bien? Y ya, ¿de acuerdo? La otra derivada, esta observa que y y z no son x, y x es la variable de derivación. ¿Qué significa? Que para esta x, lo que está aquí adentro es una constante. Es una constante y por lo tanto su derivada debe ser 0. Una constante aislada. No multiplica porque no hay nada de x ahí. ¿Bien? Por lo tanto, esta derivada tiene que ser 0. ¿Sí me siguen o ya se perdieron? Vamos bien. Siguen. ¿Bien perdidos? ¿Siguen perdidos? Ok. Bueno, entonces quedaría 3 más 0. Si sabes sumar, pues te da 3, ¿verdad? Y finalmente ya tengo la derivada. Este corchete vale 3. Aquí está el detalle. ¿Bien? Ese 3 lo voy a poner al inicio. Ese 3 no puede multiplicar ni a este ni a este. No. Para los que querían o tenían esa intención de hacerlo, no. ¿Por qué no? Pues porque eso es argumento del coseno.
Y los argumentos de funciones trigonométricas son intocables. No los puedes manipular. ¿Bien? Quedarían idénticos. Y el 3 de la derivada, lo que voy a hacer es, esto me dio 3, ese 3 lo voy a pasar aquí al inicio. ¿Bien? Por lo tanto, quedaría 3 veces el coseno de ese argumento. El argumento es 3x más YZ. Y esta sería mi derivada con respecto a x. Muy sencillo. Bueno, segunda. Ahora aquí es derivada de f con respecto de y. Primero representa la derivada. Sería seno de 3x más, aquí la variable que debo derivar es y, ahora, z. Así, bien, cierro, y variable de derivación, y. Deriva. Regla de la cadena. Para derivar un seno, derivo la trigonométrica y te da coseno. Coseno del argumento, que es 3x más YZ. Bien. Y luego debes derivar lo que esté adentro. Lo que está adentro es 3x más y, que es la variable, por z. Y esto derivado con respecto de y. ¿Vale? Bien. ¿Cómo hago esta derivada? Muy fácil. Puedo hacerla el detalle. Es lo que yo te recomiendo desde un inicio. Si ya tienes experiencia derivando salvajemente, pues hazlo directo. Pero si no, pues hazlo paso a paso. ¿Bien? ¿Cuánto vale esto? Pues bien. La derivada se distribuye en 2 términos. Bien, tendrías 2 derivadas. La primera es para el 3x que está al inicio con respecto de y. Y la segunda es para el YZ que está al final. ¿Sale? Esta derivada, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Por qué? Pues porque no depende de y. Ya que y es la variable de derivación. ¿Vale? ¿Sí? Es una constante aislada. La y ve a lo que está aquí adentro como algo constante, algo que no cambia. Por lo tanto, lo deriva y lo anula. 0. Bien. El segundo término. Tengo mezcla de variables. Debo mantener dentro lo que sea y. Es lo que está en azul. Lo que no sea y, esto de aquí, es expulsado. Bien, se sale de la derivada. Por lo tanto, quedaría el 0 de la derivada anterior más el z que sale expulsado. De aquí derivo la y con respecto de y. ¿Sale? Así. No puedes derivar la z, ya que la z es una constante, entre comillas, que está multiplicando a la y. Sale nada más. ¿Cuánto vale esa derivada que quedó? Derivada de y con respecto de y. Ah, es que a lo mejor te la sabes con x. Imagina que es x. Derivada de x con respecto de x. 1. 1. Sí te la sabes con x, ¿verdad? Pero no es x, es y. Te da 1. Entonces, ¿cómo queda? Este 0 lo omito, quedaría z por 1. Es decir, z. Z es la derivada. ¿Dónde va ese z? Es decir, que todo esto es igual a z. Y ese z no puede multiplicar a estos argumentos, porque pertenecen al coseno. Lo que voy a hacer con ese z es llevarlo aquí al inicio. Se acostumbra a hacerlo así.
Bien. Y por lo tanto quedaría estas cosas raras están pasando. Z coseno de 3x más YZ. Bien. Así. Y esta de aquí sería mi derivada parcial con respecto a Y. Muy diferente a la derivada con respecto de X. ¿Vale? Cuidado. Y última, vamos a hacerla igual detallada, que se entienda. Derivada de F con respecto ahora a Z. Primero debes tú representar la variable. Bueno, en este caso la derivada es Z y la derivas con respecto a Z. Regla de la cadena, derivas el seno, te da coseno de 3x más YZ. Bien, así. Ahora, ¿qué sigue? Fórmula de regla de la cadena, debe aparecer un término derivada del argumento del seno, que es 3x más y por z. Y todo esto de aquí adentro lo vas a derivar con respecto de z. Bien. Ahora, esta derivada se distribuye en dos, se parte en dos. La primera es derivada de 3x con respecto de z, más la segunda es y por z con respecto de z. En la primera de ellas me doy cuenta que nada depende de z. Por lo tanto, la z vea lo que va a derivar como una constante y dicha derivada vale 0. En el segundo caso, esta y es una constante, entre comillas, que multiplica la variable. Por lo tanto, es expulsada. Quedaría 0 de la primera derivada más y por la derivada de lo que quedó con respecto a z. Y esa derivada tiene valor, imagina que es x, ¿cuánto vale? 1. Vale 1. Entonces quedaría este 0 lo omito, y por 1 y y por 1 es y. Esa derivada vale y. ¿Eso dónde va? Va aquí. Por lo tanto, esta criatura vale y. Y este y lo voy a mover aquí, ya que no puede ingresar aquí. ¿Sale? Está prohibido hacer eso. Por lo tanto, la derivada de primer orden quedaría como y coseno de esta criatura. Y esta sería mi primer derivada. Ya tengo las tres derivadas con respecto de las variables x y z. Se puede calcular derivadas de segundo orden. ¿Te acuerdas cómo lo hacías en cálculo diferencial, vamos a llamarle estándar o básico, o de juguete, que era derivar la primera derivada? Eso es la segunda. La tercera derivada es derivar la segunda derivada, y así sucesivamente. Aquí también existen las derivadas de segundo orden. Puedes derivar, pero ten cuidado, tienes tres variables. ¿Con respecto a quién vas a derivar por segunda vez? ¿Con respecto de x? ¿Con respecto de y? ¿O con respecto de z? ¿Y a quién vas a derivar? ¿A cuál de las tres primeras derivadas? Porque tienes tres. ¿A x, a y o a z? ¿Debe ser x con x, y con y z con z? ¿O podré mezclarlas? Derivada de fx con respecto de y, ¿podría hacer eso? Pues sí, sí se puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no se ha de poder? Pues esto es una función que yo puedo derivar sin problemas. La puedo derivar con respecto de y, parcialmente. Bien, con cuidado, nada más. O con respecto de z, o con respecto de x. Puedo hacer cualquier combinación. ¿Vale? Esas son derivadas de orden superior. Y así puedo, de hecho tendría 6 combinaciones. No sé si lo vean. Sería, no, tendría 9. La segunda derivada podría derivar fx con respecto de x,
O fx con respecto de y, o fx con respecto de z. O cualquier combinación posible. Lo mismo para fy, con x, y o z. Y lo mismo para fz, con x, y o z. Tendré total 9 derivadas de segundo orden. Con todas las combinaciones de los índices. ¿Cómo se hacen esas derivadas? En breve lo vemos. ¿Alguna duda en este ejercicio? No. No. No, qué inteligentes son ustedes. Déjenme buscar un ejemplo más ilustrativo. El del índice de masa corporal. Vamos a darle una interpretación a esa cosa. Y quizás si ya lo entiendo. El índice de masa corporal es este. Vamos a hacer un ejercicio interesante. Agárrense largo porque se van a ir para atrás. Realmente. Este es el índice de masa corporal que les mencioné hace un momento. Aquí le llaman B. Depende de la masa de la persona y de la altura de esta. Y viene dado como la masa entre el cuadrado de la altura. ¿Sale? Calcular las derivadas parciales del índice para un joven con masa de 64 kilogramos y unos 68 metros de altura. E interpretarlas. ¿Okay? ¿No te gustan estos números? Ponle los valores tuyos si quieres. Tu masa y tu altura. No importa, eso es lo de menos. ¿Bien? Lo que vamos a hacer es, aquí lo importante es las derivadas y la interpretación. ¿Cómo interpretamos físicamente esas derivadas? Porque hacerlas matemáticamente es fácil, es hacer esto, es hacer, con formulazo sale. ¿Bien? Solamente es derivar salvajemente cuidadoso. Pero ¿tendrá alguna interpretación todo esto? Por eso vamos a resolver este ejercicio e interpretarlo. ¿Bien? Es una función, aquí el índice, vamos a llamarle índice de masa corporal. ¿Vale? Así es. Se define de esta forma. Primero, lo que debemos calcular son las derivadas parciales. Ya sabemos hacerlo. Y lo podemos hacer un poquito más rápido si queremos, pero despacio. Todavía estás en pañales para calcular derivadas parciales salvajemente. ¿Bien? Todavía no. Entonces, primero vamos a calcular las derivadas. ¿Bien? Aquí la función se llama b. Así, b. La derivada con respecto a la masa se denotaría b con índice m. ¿Bien? Y esto significa que debo derivar esta criatura con respecto a la masa. ¿Sale? Solamente estoy indicando la derivada. Es lo que estoy haciendo. La hacemos en la siguiente y última videollamada. Queda menos de un minuto. No se vayan.